Encasillemos los riesgos en 4 grupos, que son los riesgos que va a analizar un directorio para aprobar un financiamiento. Riesgos técnicos, riesgos sociales ambientales, riesgos comerciales y riesgos financieros. Dentro de esos 4 grupos hay una gran cantidad de cosas y riesgos que podemos ir conversando, pero generalmente hablamos de estos 4 grupos. En el riesgo técnico se destaca, por ejemplo, el acceso a la tecnología, todo lo que tenga que ver con el supply chain de infraestructura compartida, todo lo que tenga que ver con los riesgos sociales y ambientales, tienen que ver con que se nos escape la ventana de oportunidad, tiene que ver con hacer buenos trabajos con la sociedad, toda la parte con el riesgo comercial tiene que ver con la demanda, tiene que ver con el precio al cual accedemos para cerrar una demanda, y los riesgos financieros tienen que ver claramente con que el capital que se invierte devuelva beneficios en los tiempos esperados. Además de ser el presidente de la HO Chile, yo tengo la fortuna de trabajar en una empresa de consultoría que ha medido el progreso de la industria norteamericana del hidrógeno durante los últimos 3 años. Chile sigue siendo el top 1, pero está prácticamente empatado con Colombia y Brasil está muy cerca y luego sigue Uruguay. Hace 3 años éramos pioneros indiscutidos. Hoy hay 4 mercados emergentes que están avanzando de manera muy rápida. Colombia, Brasil, Uruguay y Chile. Todavía seguimos siendo, creo, el mercado que tiene las mayores ventajas en esto que hablamos recién, la parte técnica, la parte comercial, la parte financiera, la parte social ambiental, pero nos están topando los talones. En mi experiencia, esta carrera se gana en algo muy básico, que es lograr acuerdos, cerrar negociaciones, tener mismos intereses. Y eso se define al final como acuerdos público-privados, coordinación pública-pública. Si somos capaces de, en los tiempos demandados por el cambio climático, llegar a hacer estos acuerdos de coordinación pública-pública, pública-privada, de manera más eficiente y efectiva que otras geografías, seguiremos siendo los números 1 en la región. Yo creo que hay 2 componentes claves. Uno tiene que ver con la estructura de costo de un proyecto que está habilitada por nuestros recursos naturales, y en el otro lado tenemos todo lo que está conectado directo o indirectamente con la ventana de tiempo. Evaluación ambiental estratégica, ordenamiento territorial adecuado, son cosas muy importantes para que la estructura de costo de un proyecto encuentre la temporalidad de un mercado. Son esas 3 variables. Tengo un proceso, un proyecto que tiene un costo, que en una determinada ventana de oportunidad va a haber un comprador. Y la ventana de oportunidad se juega hoy día en la velocidad de la coordinación pública-pública. Es el rol del Estado. Y lo estamos viendo en otras geografías que van avanzando más rápido en algunos temas específicos. Volvemos al ejemplo de un estado de Ceará que lidera la coordinación territorial a través del puerto. Volvemos a un Uruguay que lidera desarrollo a través de su empresa nacional de petróleo. Y así sucesivamente encontramos distintas cosas que trabajan en estos 4 ejes que tienen mayor coordinación pública-pública. Chile tiene la infraestructura para exportar derivados de hidrógeno como el amoníaco en el puerto de Mejillones. Sería el único puerto que hoy día está habilitado con el capital humano para poder hacerlo. ¿Es suficiente? No. ¿Deben escalar la infraestructura portuaria en Mejillones y en otras zonas costeras de la región de Antofagasta? Probablemente sí. Y a su vez, en el Valle de Hidrógeno de Magallanes no tenemos todavía la infraestructura para el desarrollo de esta industria. Y esto se ve de 2 maneras. Todo lo que necesitamos para descargar las tecnologías e infraestructura que vamos a necesitar, turbinas eólicas, por ejemplo, y todo lo que necesitamos para exportar derivados del hidrógeno. ENAP debe jugar un rol muy importante en la coordinación privada-privada y público-privada, logrando posicionar sus activos, terrenos, gasoductos, puertos, al beneficio
del desarrollo sustentable de estos proyectos con participación misma de ENAP. ENAP también debe reconvertirse en una empresa de hidrógeno y derivados. Y para eso tiene que buscar colaboración privada-privada que a través de sus activos le permita apalancar financiamientos, capital que hoy día ellos no pueden movilizar. Debemos desarrollar infraestructura compartida para el propio beneficio mayor del conjunto de proyectos. De lo contrario, cada proyecto por sí solo no va a ser económicamente competitivo. Para lograr la generación de infraestructura compartida, necesitamos un player, un jugador al medio. Muchas veces lo llamamos un honest broker, aquel que es capaz de diseñar de manera independiente y sin conflicto de interés la mejor infraestructura para el acople de los distintos proyectos. Y eso también es un rol de ordenamiento territorial que muchas veces lo hace el Estado en otros lugares. Ejemplo, un puerto de Rotterdam que ordena por dónde vamos a desarrollar la infraestructura. O los que se conocen como los TSOs, los Transmission System Operators, que van desarrollando la infraestructura eléctrica. Por aquí van a pasar las líneas, por aquí van a pasar los gasoductos. Ese rol hoy día está un poco diverso en Chile y en Magallanes sobre todo, y se requiere de una mejor individualización de ese rol para poder trabajarlo. H2 Chile puede ser parte de ello, pero no es el individuo correcto porque también se rige por reglas de compliance y libre competencia. Y por lo tanto tenemos que tener ahí otro tipo de honest broker que permita el desarrollo de esa infraestructura compartida. Yo creo que hoy día debería nacer de la organización Comité de Hidrógeno Verde, donde hay múltiples ministerios. No me atrevería a decir que tiene que ser de uno solo, y si fuera uno solo, apuntaría más hacia un Corfo, que es interdisciplinario, porque al final de cuentas esa infraestructura compartida tiene que ver con temas marítimos portuarios, tiene que ver con sistema eléctrico, tiene que ver con territorio y temas medioambientales, tiene que ver con infraestructura energética. Por lo tanto, ese es el mayor desafío, es un recambio sistémico y por lo tanto tiene que ser coordinado a través de las distintas interlocutores y los distintos organismos. Y creo que para eso existe el Comité de Hidrógeno Verde Interministerial. ¿Podemos sostener esa estructura de costo de aquí al 2030? No. El hidrógeno producido en Chile de aquí al 2030 no va a costar $1,5 el kilo. ¿Por qué? Porque los costos de las materias primas han subido, el costo de financiamiento existe, porque tenemos que desarrollar infraestructura compartida, que va a tener sus costos al comienzo de todo esto, y sobre todo porque todavía la industria de las tecnologías del hidrógeno no están en su óptimo. Probablemente eso va a ocurrir post-2030. La industria actual, que está acostumbrada a las señales de precios que viene ligada a la industria de oil and gas, no está con la señal de compra de ese tipo de costo o de ese tipo de precio. Y por lo tanto los mercados premium se están desarrollando en Europa para la compra de acero bajo en carbono, cemento bajo en carbono. Esos son los mercados a los cuales se está apuntando, fertilizantes, por ejemplo. Sin embargo, en Chile sí hay modelos de negocio que son interesantes de analizar, en zonas aisladas, algunos costos son bastante altos y también hay que internalizar el costo indirecto de su emisión de CO2. Cuando equilibramos, le sacamos los subsidios a los combustibles fósiles y equilibramos por lo que contaminan, la industria del hidrógeno empieza a competir. Y eso también debe ser siempre parte del análisis. No dan y yo creo que todavía no van a seguir dando. Y la complejidad de esto es que el hidrógeno no debe interrumpir las señales del mercado eléctrico que requieren el desarrollo de infraestructura por la electrificación directa. Y por lo tanto, podríamos pensar en mecanismos que permiten a algunos electrolizadores conectarse al sistema eléctrico mediante un pago distinto, pero
eso genera distorsiones que tienen que ser reguladas, pensadas para el fin último, que es una trayectoria de carbonización eficiente. Ahora, el recurso renovable de la región del Biobío, off-grid, es comparable con recurso renovable de Alemania. De hecho, probablemente la radiación fotovoltaica es mejor que en Alemania y los recursos eólicos deben ser bastante parecidos. Nosotros estamos muy acostumbrados a los recursos extremadamente buenos del norte y del sur, pero las configuraciones off-grid o híbridas también van a existir en Concepción. Quizás agregar de la importancia que tiene eventos como este, eventos como HyVolution, que nos permite parar un poco y tener la posibilidad de conversar, reflexionar, escucharnos uno a otro. La carrera del hidrógeno se va a ganar en esta generación de acuerdos público-público, público-privado, privado-privado, que es nada más que sentarnos a conversar, negociar, identificar intereses y sobre todo avanzar. Y esto ocurre en eventos como este. Así que lo celebro y ojalá tengamos 2 y 3 días muy positivos. Yo creo que sí, yo no tengo problema. Creo que hay que tener conversaciones honestas, directas, decir lo que uno piensa, pero tiene que haber reglas. Chatham House, lo que se dice ahí no puede salir sin cámara, para luego pasar al segundo round, con cámara, porque todavía no sabemos cuál es el nivel de discordia que hay. Entonces yo creo que esa es ahí hay un trabajo interesante del sector de comunicaciones. Antes de sentarnos a hablar con las dos partes, es decir, el gap no es así, es así. Así que tengo que ponerlos a hablar de esto primero, porque si los pongo a hablar de estos, no llegamos a nada. Ese es un trabajo estratégico no menor.